entender mejor el sermón. Elogiar, dice, es alabar, destacar cualidades, es expresar reconocimiento. Diga conmigo, reconocimiento. ¿Usted sabía que Dios reconoce su trabajo? Dios reconoce su servicio. Dios reconoce el tiempo que usted le dedica, el trabajo que hace en su obra. Todo eso Dios lo reconoce. Dios es consciente del servicio que ustedes le dan a Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, la palabra reprochar, según el diccionario, es desaprobación o conducta inapropiada. O sea, primero voy a hablarles de reconocimiento y después les voy a hablar de desaprobación. Cuando hablé de reconocimiento, todos se hincharon, ¿no? Yo vi por acá, yo pude ver desde aquí que se hincharon el pecho, ¿no? Se inflaron, ¿no? Ah, sí, pastor, yo soy un siervo de Dios, una sierva de Dios. Vamos a ver si eres aprobado por Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar un mensaje que Dios le envía a 7 iglesias. Diga conmigo, 7 iglesias. Esas iglesias, en ese contexto, Dios a cada una le envió un mensaje diferente, un mensaje distinto. Pero esas 7 iglesias que están en Apocalipsis representan las iglesias de hoy. ¿Alguien está aquí? Cada una distinta a la otra. Pero todas recibieron, estas 7 iglesias, si usted estudia la Biblia, usted verá que todas estas 7 iglesias de Apocalipsis recibieron un mensaje de parte de Dios, de parte del Señor. ¿Alguien dice amén? Mire, las iglesias de Esmirna y Filadelfia fueron exaltadas por guardar la palabra. Diga conmigo, guardar la palabra. O sea, no solamente eran oidores, sino que también eran hacedores de la palabra. ¿Alguien dice amén? Las iglesias de Pérgamo, Tiatira y Sardis se encontraban en un estado de mediocridad espiritual. Diga conmigo, mediocridad. A veces con Dios, a veces con el mundo. A veces con la iglesia, a veces con el mundo. Algunas veces en el espíritu, otras veces en la carne. ¿Cuántas iglesias van hasta ahí? 5. Muy bien, gracias por estar atentos. Quedan 2 iglesias, ¿eh? Pero las iglesias de Éfeso y la Odisea se encontraban en grave peligro. Como pastor, yo creo que somos esa iglesia de Éfeso en este momento. Y aquí le voy a mostrar por qué. No soy pesimista, soy un hombre de fe, pero tengo que reconocer qué es lo que se está moviendo en la congregación, qué es lo que se está moviendo en la iglesia. Por eso, las iglesias de Éfeso y la Odisea se encontraban en grave peligro. El Señor amenazó a estas iglesias con simplemente retirar su presencia de ese lugar o de esos lugares. Ahorita vamos a ver todo eso. Por eso es importante que mis hermanos que están sirviendo en la congregación actualmente tengan claro si ese servicio realmente llega a Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Ahora, para poder entender con mayor claridad esto, tenemos que tener claro que la iglesia no es un edificio. ¿Alguien dice amén? La iglesia no es el pastor. ¿Alguien dice amén? La iglesia somos todos. ¿Estamos aquí, hermanos? No, es que a veces la gente dice, ¿no? Oye, la iglesia está como que la veo tibia, que el pastor debe estar en pecado, dice. No, la iglesia como que ya no se siente la unción, dice. Ah, el pastor debe haber caído en alguna falta. No, la iglesia, camino de salvación, parece que se está enfriando. Seguramente el pastor está haciendo cosas que no debe hacer. Porque así la gente habla. La gente nunca mira su condición espiritual. Los miembros nunca miran su condición espiritual. Los creyentes, los congregantes nunca miran su condición espiritual, pero sí la del pastor. A él sí lo señalan. Pero la iglesia no es el pastor. Dile que está al lado. La iglesia eres tú también, dile.
¿Alguien está aquí? No, y la iglesia no solamente son los que sirven, también los que no sirven, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cuidado, no lo tome a mal, ¿ah? O sea, no, en su momento también le van a servir al Señor. Y qué bueno que estén aquí aquellos que no sirven. Bueno, como dice, hablamos de servicio, ¿no? Aquellos que no sirven en la congregación, ¿no? Por eso la iglesia somos todos, diga conmigo, somos todos. Para mí, camino de salvación es la iglesia de Éfeso. Y ahorita le voy a compartir la carta o el mensaje que Dios le compartió o le envió a la iglesia de Éfeso. En este caso, a camino de salvación. ¿Sabe algo? Yo no logro entender tanta misericordia, tanta bondad y tanta gracia de parte del Señor. No logro entender, de verdad. O sea, no podría describir el amor de Dios. No podría predicar ni siquiera todo un año el amor de Dios. Me quedo corto. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a pesar que somos la iglesia de Éfeso, hoy me escribió un siervo y me dice, siervo, mira ese video que te he mandado, míralo de principio a fin. A mí no me gusta ver videos, hermano, de prédicas ajenas. De verdad, nunca las veo. A veces que me llega por ahí un mensajito, se lo envío a ustedes, se lo reenvío, pero son pequeños, son cortos, ¿no? Pero me dice, el siervo me dice del extranjero, siervo, mira ese mensaje, esa prédica, por favor, mírala desde que comienza hasta que termina. Y de verdad que no hice caso, ¿eh? En el momento, pero después me entró la curiosidad, ¿no? ¿Por qué este siervo me dice, me manda una prédica y me dice, nunca lo había hecho ese siervo del extranjero? Y me dice, mire por favor la prédica de principio a fin. Y comencé a escuchar la prédica y bueno, palabra de Dios. Y cuando estaba a punto ya de cortarlo, escuché, hay una palabra para una iglesia en el Perú. Esta es primicia, esto ha pasado hoy día. Hay una palabra, hay una profecía para una iglesia en Perú llamada Camino de Salvación. Cuando escuché eso, me quedé, Santo Señor. En estos días, dice el Señor Todopoderoso, que derramará de su espíritu sobre esa congregación. ¿Cuánto le damos palmas al Señor por eso? Y curiosamente, mire, está hablando de un avivamiento espiritual y eso va a traer mucha gente a la congregación. Eso va a traer multitudes. Pero ¿sabe algo? Cuando yo vi el video, yo estaba almorzando. Y entonces me tomó el Espíritu del Señor ahí en pleno almuerzo. Estaba almorzando con mi familia, me tomó el Espíritu del Señor en ese momento y me quebranté y comencé a llorar. No me importaba la gente. Comencé a llorar porque el Señor me dijo, vas a predicar de esto y ahí voy a derramar mi espíritu. No le voy a decir qué predica, me dijo el Señor que predique. Pero sí le digo una cosa. Yo no sé si será el miércoles que viene o el domingo que viene o la próxima semana o de aquí a 2 semanas. Esa profecía para Camino de Salvación dijo que el derramamiento del Espíritu Santo iba a activar dones, ministerios, dones de lenguas y el Espíritu del Señor se iba a derramar sobre todos Camino de Salvación. ¡Alábale con tus palmas! Así que si te lo pierdes, allá tú, hermano. Después van a tener que contarte nomás que contártelo. Pero ¿sabe qué? Yo no creo en las casualidades. Aquí hay gente que ya viene de vez en cuando a la iglesia. Y yo creo que ha venido a escuchar este mensaje hoy. Y esta novedad de que el Espíritu Santo
se va a derramar en esta congregación. Y vamos a empezar a ver poderosos milagros de fe. Hermano, van a traer muertos aquí a la puerta, a la entrada del templo, y Jesucristo los va a resucitar para testimonio de esta ciudad, hermanos. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Yo cuántas veces he puesto mis manos sobre gente muerta para que resucite y no ha resucitado. ¿Sabe por qué? Porque no era el tiempo. Pero ya viene el tiempo en que la gente con cáncer va a ser sanada, en que la gente con tumores van a ser sanados. Dale palmas al Señor si lo crees, alábale. Aleluya. Así que el día y la hora de ese derramamiento del Espíritu Santo me lo voy a guardar. ¿Sabe para qué? Para que nadie venga por emoción. Para que sea el mismo Espíritu de Dios que sabe que se va a derramar aquí, que venga trayendo a la gente. Ese no es el tema que voy a compartir, ¿eh? Les estoy dando una primicia que hoy ha pasado. Ya tengo el mensaje, por si acaso, ya me lo dio el Señor. O sea, todavía no lo he hecho, pero ya me lo dio aquí en mi corazón, en mi mente. Me dijo, vas a predicar esto, y al final. Yo tengo expectativa, de verdad. Gloria al nombre del Señor. Ahora, yo creo que el camino de salvación es la iglesia de Éfeso en este momento. ¿Y sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Antes que lea Apocalipsis. Porque la mayoría de ustedes le están sirviendo a Dios en sus fuerzas. No tienen intimidad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Aquí hay gente que canta bonito, ¿eh? En el altar, pero no ora. No tiene vida de oración. Aquí hay gente que sube a dar una palabra, un pequeño mensaje, o hablar de parte de Dios, pero sin vida espiritual. Aquí hay gente que le está sirviendo al Señor en sus fuerzas, en su carne. Qué bonito cantas, qué bonito tocas, qué bonito predicas, qué bonito compartes la palabra, qué bonito intercedes, qué bonito sirves a la congregación. Lamentablemente, en tus fuerzas. Gente que se para en el altar sin la presencia de Dios. Gente que dice hablar de parte de Dios aquí, sin presencia. ¿De qué vale que cantes bonito? ¿De qué vale que toques instrumentos bonitos? ¿De qué vale que te esfuerces por venir a limpiar la iglesia? ¿De qué vale que te esfuerces y para que sirvas como mujer? ¿De qué vale que vengas, inclusive hasta predicar, hasta el evangelismo vienes? Pero nunca traes cosecha. ¿Sabes por qué? Porque lo haces en tus fuerzas, en tu carne, sin la presencia. Y esto es peligroso, muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque te vas a cansar. Es que es tus fuerzas. Y en algún momento te va a entrar la rebeldía. Vas a ver algo que no te guste y te va a entrar la rebeldía. Ven para acá, hija. Ven para acá. Y te va a entrar la rebeldía. Te vas a cansar en algún momento y vas a dejar botado el servicio. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo sin tener intimidad con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si ustedes le van a cantar a Dios, primero oren a Dios. Si ustedes le van a tocar a Dios, primero oren a Dios. Si ustedes van a limpiar la casa del Señor, primero oren a Dios.
Y no estoy hablando de que tomen 5 minutos antes de para orar. Estoy diciendo que deben tener vida de oración, intimidad con Dios, para que su servicio sea para el Señor y no para los hombres. Por eso es que mucha gente cree que me sirve a mí, ¿eh? Y si me sirves a mí, cuando me veas un defecto, te vas a ir, hermano. Perdóname. Si tu servicio es en la carne, si tu servicio es en tus fuerzas, cuando veas un defecto en el pastor, cuando veas un pecado en el pastor, te vas a ir, te vas a desanimar, te vas a desalentar, porque no era espiritual tu servicio. Así que aquí no se trata de qué bonito cantas, qué bonito tocas, qué bonito hablas, sino cuánta presencia de Dios hay en ti. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? ¿Sabe que el otro día, en estos días, ayer creo que fue, ven rápido, hijo, ven para acá, rápidamente, ven para acá, rápidamente. Ven para acá, hijo, por favor. Sé obediente. Ayer me dijo un hermano, escuchen esto, ¿eh? Pastor, he tenido un sueño. Sino que quería contárselo y aquí está el hermano presente, ¿eh? Y me olvidé, no sé, pero siento que debo contárselo ahora. Cuéntamelo. Así en resumidas cuentas. Dice que vio a un grupo de hermanos parados sobre un charco de agua sucia. Ya sabe qué representa eso, ¿no? Y yo le dije, ¿pudiste ver el rostro de los hermanos? Y me dijo, sí, de algunos. A ver, dime nombres. Yo no sé por qué no me sorprendí. Yo no sé por qué no me sorprendí. Quizás porque el pastor conoce sus ovejas. Y muchos no están en la luz, están en las tinieblas, sirviendo y todo. ¿Y sabes por qué están en tinieblas? Porque no tienen comunión con Dios. Por eso dije, ¿no? Hay gente que ora, que canta, pero no ora. Suben al altar para ministrar palabra sin la presencia de Dios. Predican, pero no buscan a Dios. Tienen dones, pero no tienen carácter. Tienen hasta un plan de trabajo, pero sin comunión. El Señor ya no quiere más de eso, hermanos. Por eso esta exhortación para la iglesia de Éfeso es también para Camino de Salvación. Vamos a darle fuertes palmas al Señor por eso. Ahora sí, el tema se titula del elogio al reproche. Apocalipsis capítulo 2, vamos todos por favor a la Biblia. Ya hablé bastante, ya hice una amplia introducción. Viene el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que alinearte, pues, hermano. Tienes que alinearte. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor, que es bendita por siempre y para siempre. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Vamos a darle palmas al Señor por su palabra, por favor. Primero vamos a ver el elogio, ¿qué les parece? La alabanza, ¿no? Cómo el Señor alaba a los que le sirven, elogia a los que le sirven, exalta a los que le sirven, reconoce que le sirven. Hermana María Paz, siéntese acá. Reconoce que le sirven. ¿Alguien dice amén? Pero mire, ¿cómo empieza el elogio, no? Yo conozco tus obras. Esta palabra conozco en griego es oida y significa pleno y absoluto conocimiento. ¿Alguien dice amén? ¿Qué significa eso? Que el Señor sabe todo de su iglesia. No hay nada que el Señor no sepa. Cuando tú estás viniendo a limpiar, cuando estás viniendo a barrer o a trapear, el que te está mirando es Dios, aunque el hombre no te mire. Cuando tú sales a evangelizar, cuando tú sales acompañando un grupo de evangelismo, el que está mirando que estás yendo con ese grupo es Dios. Cuando tú te paras aquí en el altar y das una palabra de parte del Señor, es Dios el que te está observando. Dios sabe todo de su iglesia, lo malo y lo bueno. Nadie puede burlarse de Dios. ¿Alguien está aquí? Porque eso es lo que significa la palabra conozco, ¿no? Vuelvo a repetir por causa de nuestro hermano Elmer. Dice, el elogio, yo conozco tus obras. Esta palabra conozco en griego es oida y significa pleno y absoluto conocimiento. Es decir, Dios sabe cuando estás sirviendo con los niños. Dios sabe cuando estás sirviendo arriba en el tercer piso o cuando estás sirviendo aquí en el templo. Dios sabe. Dile que está al lado. Dios ya lo sabe, dile. Es más, y lo reconoce. Y según lo que hemos leído, reconoce la fatiga, el cansancio. ¿Y qué dice? No desmayan. Hasta ahí todo está bonito, ¿no? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Miren, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy activa. Agarre esto, ¿eh? Muy activa, pero en lo natural, no en lo espiritual. Había dejado de ser activa en lo espiritual. La iglesia de Éfeso era una iglesia que no se conformaba solamente con ser espectadores. Ellos también querían servir. Todos los miembros de la iglesia de Éfeso servían en algún área de la iglesia. Era gente que no se conformaba con mirar o con ver a otros servir. También se ofrecían a servir. Y es más o menos como aquí en Camino de Salvación, ¿no? Hemos llamado a muchos hermanos y han aceptado y aquí están sirviendo en distintas áreas de la congregación. Y Dios lo reconoce. Dios está expresando su reconocimiento en este mensaje. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Así que la iglesia de Éfeso, así como Camino de Salvación, era una iglesia muy activa. Los siervos no eran ociosos. Realmente trabajaban en la obra. Realmente se ponían a trabajar en las necesidades de la iglesia. ¿Alguien dice amén? Sí, hermanos. No solamente eran capaces de limpiar, ordenar, recibir a los hermanos, enseñar, predicar, inclusive hasta evangelizar, miren, la iglesia de Éfeso. Y es verdad, porque aquí muchos también salen a evangelizar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que salen a evangelizar sin la presencia de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que todo aquello que tú estás haciendo aquí, lo estás haciendo en tus fuerzas. Por eso es que cuando los siervos te llaman la atención, no te cuadra, no te gusta, te molesta, te incomoda. ¿Por qué? Porque estás sirviendo en tu carne. ¿Alguien está aquí? Bendito y alabado sea el Señor por siempre.
Bendito y alabado sea el Señor por siempre. Incluso habla también de que la iglesia de Éfeso tenía discernimiento, tenía conocimiento, sabía identificar a los falsos apóstoles. Todo esto lo reconocía el Señor. Diga conmigo, reconocimiento. Mire, todo esto fue alabado por Dios al empezar esta carta a la iglesia de Éfeso. Ahora veamos el reproche. Pero tengo algo contra ti. Mire cómo da un giro, ¿eh? Después de haber exaltado a la iglesia, después de haberla alabado, después de reconocer que sí le sirven realmente, ahora viene el reproche. ¿Y qué decíamos según el diccionario al empezar? ¿Qué cosa era reproche? Reproche es desaprobación o conducta inapropiada. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? No, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? ¿Y saben lo que me dijo el Señor? Hoy le vas a hablar a los que sirven. Por eso es que los estoy mirando a ustedes. No estoy menospreciando al resto, pero los estoy mirando a ustedes porque ustedes están sirviendo actualmente en la congregación. Pero ¿cómo es que Dios pasa del reconocimiento a la desaprobación? ¿Por qué te duermes, hermano? Estoy hablando algo tan delicado y bueno, simplemente estás confirmando lo que estoy predicando. Bueno, no te voy a decir nada. Duerme si quieres, descansa. Cántale si estás al lado una canción de cuna al hermano que trae que se duerme, por favor. Después de todas las alabanzas que Dios le hizo a los obreros de la iglesia de Éfeso, los desaprueba. Les reprocha una terrible falta con consecuencias fatales. Ahorita lo va a ver. No es solamente una exhortación. El Señor está exhortando a la iglesia de Éfeso. El Señor está exhortando a la iglesia Camino de Salvación. Hace un momento les acabo de dar testimonio, un testimonio impactante. Una prédica del extranjero donde hablan de que Camino de Salvación en el Perú va a sufrir o va a experimentar, un avivamiento. Pero ¿sabe quiénes se van a quedar fuera de ese avivamiento? Aquel que no tiene comunión con Dios, aquel que no está en el Espíritu, aquel que está sirviendo en sus fuerzas. Ese se va a quedar fuera de este avivamiento, de este derramamiento. ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha engañado que lo que haces en tus fuerzas le agrada a Dios? ¿Quién te ha engañado que ese tipo de servicio llega a su presencia? ¿Quién te ha engañado? Estos obreros de la iglesia de Éfeso estaban sirviendo al Señor de manera religiosa, de manera rutinaria, de manera robótica. Y eso Dios lo desaprobó. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe por qué? Porque ese servicio es propio para los hombres, no es un servicio para Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Usted puede decir, pero pastor, ¿cómo usted puede confirmar que yo le estoy sirviendo al hombre? Le estás sirviendo al hombre porque no lo vas a hacer como lo estás haciendo en tus fuerzas. Cuando te canses, te vas a ir. De repente no te vas de la congregación. Hermano, yo me he quedado impactado, escuche esto. Me he quedado impactado. Agarra esto que le voy a decir, esto va a doler. Esto va a doler. Tiene que doler para que traiga cambio. ¿Alguien dice amén? Pero yo me he enterado recién y justo, casualidad, en el Señor no hay casualidad. Lo que hay es los tiempos de Dios. Pero me he enterado, justamente en estos días, mientras yo estaba preparando este sermón, me he enterado que los hermanos que se alejan de la congregación o los hermanos que son disciplinados y dejan de servir, ya no honran a Dios. Yo pregunto, por favor, a ver si alguien me puede responder.
¿Acaso esos hermanos nunca tuvieron a Dios por Padre? O sea, ¿el Señor no era su Dios? ¿Dejó de ser su Dios cuando fuiste disciplinado? ¿Dejó de ser tu Dios cuando te amargaste, te entró el berrinche y te fuiste? Yo me he quedado, de verdad se los digo, en nombre de Jesús. El Señor sabe que Él mida mis palabras. Yo me he quedado sorprendido al enterarme de esto. Yo pensé que cuando alguien estaba disciplinado, aún más, aquí está mi honra, aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo. ¿Qué puedo hacer? De repente ya no puedo subir al altar, pero hay algo que puedo hacer. Pero ¿sabe por qué no sucede eso? Porque le estuvieron sirviendo al Señor en su carne y en sus fuerzas. ¿Alguien está aquí? Cuando le sirves al hombre, hermano, te entra la rebeldía, Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien me puede explicar, hermano? ¿Dejó el Señor de ser tu Dios cuando eres disciplinado? ¿O nunca fue tu Dios? Miren, cuando la palabra y los principios de Dios penetran en nuestra alma y la parten en dos, como dice la Escritura, hasta los tuétanos, es para quedarse ahí, para siempre. Ni mi rebeldía, ni mi berrinche, si yo nací de Dios, ni mi rebeldía, ni mi desobediencia, ni mi berrinche va a hacer que yo me comporte de esa manera con mi Dios. Vamos a darle palmas al Señor por eso. ¡Aleluya! Pastor, felizmente que yo a Dios, la verdad, nunca le he servido en mi carne, ¿ah, no? ¿Y qué pasa cuando se te presenta una oportunidad que tiene que ver con tus intereses? ¿Qué servicio ni servicio, hermano? ¿Qué obra ni obra, hermano? Mire, puede tomarlo como usted quiera, pero yo debería estar ahorita con mi familia. Pero para mí primero es Dios. Y mi entrega y mi servicio no es negociable. ¿Ah? Estoy seguro que todo el mundo hubiera corrido a ver sus intereses. Pero para mí lo que cuenta primero son los intereses de Dios. Denle fuertes palmas al Señor, por favor. Así que el Señor, en el reproche, ¿no? ¿Qué cosa les reprocha? Su apatía espiritual. El amor al mundo. O sea, a pesar del aparente servicio, diga conmigo aparente. ¿Sabe que mucha gente le sirve aparentemente al Señor? Pero todo es apariencia. No es un servicio en el espíritu. Por eso tócalo, híncalo y vas a ver cómo reacciona. Están asustados los hermanos nuevos por ahí. ¿Quieren irse, hermano? Perdón. Yo quiero que tú le digas al que está al lado, hermano, ¿estás reflexionando? Dile. No subas al altar si no tienes vía de oración, por favor. Miren, yo les voy a dar la venia a todos aquellos que de manera sincera reconocen que sus 5 minutos no sirven, sus 5 minutos de oración no sirven para que tengan el honor y el privilegio de subir aquí. No lo haga, no suba, no le sirva, descanse si quiere. Porque esos 5 minutos de oración no sirven para nada, no llegan ni al techo. Si es que oras. Y todavía líderes, ¿eh? Oh, Señor. Bueno, eso fue lo que me compartió el hermano
con el sueño que tuvo, ¿no? Que vio sobre un charco mugriento y sucio a muchos hermanos de aquí. Más que todo, hermanos con años en la fe. Y otro día le dije al hermano, le digo, mira, si en este tiempo Dios te ha puesto en tu corazón que me lo digas, es porque tengo que saberlo. Cuéntame. Hermano, ¿tú crees que Dios no sabe tu condición espiritual? Por favor, si eres honesto, respóndeme. ¿Tú crees que Dios no sabe tu condición espiritual? La iglesia de Cristo es espiritual. No es un club social. No es una congregación para hacer amigos. No es una congregación para hablar de política. No es una congregación para hablar de fútbol. Es la congregación de los santos, los que fueron alcanzados y salvados por la gracia del Señor. Dele fuertes palmas a nuestro Dios por eso. Cuando hablamos de reproche, es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso había tocado la iglesia de Éfeso un cáncer, un tumor espiritual maligno. La iglesia de Éfeso era una iglesia que oraba. Diga conmigo, era. Por favor, diga conmigo, era. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que ayunaba. Diga conmigo, era. Era una iglesia que intercedía. Diga conmigo, era. Ahí es donde viene el reproche del Señor. Cuando tú dejaste tus primeras obras, cuando dejaste de servir por amor, cuando abandonaste su presencia, cuando ya no anhelabas su presencia y aún así te mantenías sirviéndole. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy espiritual, pero diga conmigo, era. ¿Sabe algo? El otro día me dijo un hermano, está aquí presente, Pastor, Camino de Salvación, ya no vemos esos milagros que antes veíamos. Ya no vemos ese poder que antes veíamos. Ya no vemos esas sanidades que antes veíamos. Y es verdad. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo espiritual se lo han dejado a los pastores. Y ustedes creen que con esas migajas en el espíritu, ustedes pueden aportar a la iglesia de Dios para que la iglesia se mueva con poder. ¿Ustedes creen que esos 5 minutos de oración van a desatar poder aquí? Por eso es que la mayoría corre al pastor, no, pastor, ore, pastor, ore, pastor, ore, pastor, ore, porque ustedes no oran. Si el pastor es una función, el pastorado es una función, el pastor tiene el mismo espíritu que está en ti. ¿Alguien está aquí? Un cáncer espiritual atacó la iglesia de Éfeso como está atacando la iglesia Camino de Salvación. Ya nadie anhelaba su presencia en Éfeso. Ya muchos aquí no anhelan su presencia tampoco. ¿Quiere que le diga una cosa? Lo que no se construye en lo secreto se nota en público. ¿Sabe qué representa eso? Que usted cree que nadie se ha dado cuenta. Usted cree que nadie se ha dado cuenta de su tibieza espiritual. Usted cree que nadie se ha dado cuenta de su apatía espiritual. Usted cree que nadie se da cuenta de su condición espiritual. Pero aquellos que estamos en el espíritu, sí lo vemos.
Jóvenes son capaces de quedarse hasta las 3 de la mañana en el bendito celular, pero no son capaces de orar una hora, aunque sea, en la presencia de Dios. Y los adultos corriendo en pos de otros intereses, abandonando la lectura bíblica, abandonando la lectura devocional, abandonando los tiempos con Dios. Ya no anhelan los tiempos a solas con Dios. Ahora es su carne, sus placeres, sus deseos, es complacerse. ¿Sabes qué he tenido que hacer como pastor, como maestro de la palabra? Hermanos de quinto nivel y cuarto nivel de estudio, ahora van a interceder. O sea, no intercedían. He tenido que ponerles esa carga sí, porque es carga. Cuando alguien no quiere hacer o no le nace hacer lo que Dios nos demanda, es carga. Y ustedes vieran cuando yo dije, no, hermanos de quinto nivel, a partir de ahora, ¿qué? ¿La clase cuándo es? Los días jueves ya, los martes los quiero ver intercediendo. Amén, pastor. Cristo vive. Hermanos del cuarto nivel, ¿cuándo es el estudio con ustedes? Los martes. Entonces los jueves los quiero ver intercediendo aquí. Gracias, pastor. Qué bendición, pastor. Qué bendición. O sea que si no te ponían esa carga, entre comillas carga, no lo hacías. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mucha gente cree que el Señor se va a agradar de ese tipo de servicio. ¿Sabes cuándo el Señor se va a agradar? Cuando tú camines con Él y le sirvas, pero cuando camines con Él. Cuando su presencia te acompañe donde vayas. Cuando a pesar que tengas que limpiar el baño, su presencia esté contigo. Cuando a pesar que tengas que regar afuera en la pampa, su presencia esté contigo. Cuando tengas que venir a interceder, te cueste de repente por el tráfico, no lo sé, pero su presencia esté contigo. Hemos visto primero el elogio. Diga conmigo, elogio. Después que hemos visto el reproche. Gracias, Carlitos. El reproche. Ahora, ¿sabe qué vamos a ver? El consejo. Todo esto en estos 5 versículos de Apocalipsis 2. ¿Cuál es el consejo? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sabe por qué muchos le sirven al Señor de manera monótona? ¿O de manera robótica? ¿O de manera rutinaria o religiosa? Porque se han olvidado de dónde los sacó Dios. Muchos siervos y siervas se han olvidado lo que Dios hizo por ellos. Cómo restauró su hogar, cómo restauró su matrimonio, cómo restauró a sus hijos, cómo les dio trabajo, cómo les da salud, cómo los bendice. Muchos siervos lo han olvidado. Por eso que el Señor dice en su consejo, dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Acuérdate de dónde te sacó Dios. Yo no sé, hermano, usted, pero yo tengo presente todos los días. Escuche esto. Yo tengo presente todos los días de mi vida, todos los días de mi vida cristiana, de dónde me sacó Dios y cuánto me perdonó. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien me está entendiendo? Dile que está al lado, por favor. ¿Ya te olvidaste, hermano? Lo que Dios hizo por ti. Dile, por favor, dile. ¿Ya te olvidaste lo que Dios hizo por ti? Yo no sé por qué se lo dice sonriendo. Es una broma. Lo has olvidado, por eso que ya no lo sirves con amor. Lo sirves por obligación.
Le sirves por compromiso. Le sirves porque caíste en la rutina, porque te has acostumbrado a servirle. El Señor les ordena recordar de dónde los sacó, qué es lo que Dios hizo por ellos, cuánto los ha bendecido. ¿Alguien está aquí? ¿O ya lo olvidó? Hermanos, hoy día justo le decía a un hermano que está presente aquí, felizmente que todos están presentes aquí para que nadie me pueda desmentir. Mire, yo le decía, mira, ¿vas a venir al culto? Sí, hijo, tengo una necesidad, tráeme esto, le dije, por favor. Y cuando me lo trajo, ni gracias le di. Y le dije, ¿sabes por qué no te doy gracias? No, porque la gracia se la doy a Dios. Cuando uno sabe que todo viene de Dios, es cuando uno vive sirviéndole con amor. Cuando uno tiene claro, oh Señor, si tú eres siervo, si tú eres sierva, y en tus inicios tuviste una gran motivación para servirle al Señor, por lo que Dios hizo en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu economía, no lo sé. Vuelve a recordarlo. Por favor, dile que está al lado, vuelve a recordarlo, dile. ¿Verdad? Vuelve a recordarlo. ¿No, Carlitos? Cuando uno lo vuelve a recordar, cuando uno dice, yo quiero estar cerca de aquel que me demostró su amor desde el inicio, de aquel que me amó primero. ¿Alguien está aquí, hermanos? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le estaba aconsejando a la iglesia de Éfeso y que ahora le aconseja a la iglesia Camino de Salvación? Que vuelvan a su primer amor. Que vuelvan a anhelar su presencia. Que no entren a su presencia por cumplir, sino porque lo desean. Que otras cosas ya no ocupen el lugar de Dios, el tiempo de Dios. Aquel espacio que tú le dabas cuando el Señor estaba restaurando tu vida, tu familia. Cuando el Señor se manifestó en tu economía, en tu salud, en tu hogar. Recuerda siempre cuánto te perdonó. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Éfeso tenía que volver a amar la palabra. La iglesia de Éfeso tenía que volver a amar su presencia. La iglesia de Éfeso tenía que volver a amar esos tiempos a solas con Dios. Y el Señor les está advirtiendo. Arrepiéntete. ¿Sabe lo que es arrepentirse? Es cambiar de dirección. Es hacer las cosas de manera distinta. Está bien, dice el Señor. Con mucha tristeza. Reconozco que has estado sirviéndome en tus fuerzas. Reconozco que mi espíritu ya no estaba en ti o ya no llenaba tu vida. Con mucha tristeza acepto que ya no anhelabas mi presencia, pero vuélvete otra vez a mí, dice el Señor. Por eso que el mensaje es de exhortación, porque el Señor está demandando de camino de salvación, como lo demandó de Éfeso en ese tiempo, que se vuelvan nuevamente a Él. Dele fuertes palmas al Señor, por favor.
Yo no sé si alguien va a pensar de que le estoy mandando indirecta. Bueno, es asunto suyo. Si yo le mando indirecta a alguien, entonces estoy predicando en mi carne y eso no va a pasar. No en este tiempo. Quizás en algún tiempo lo hice, pero hoy no. Hoy solamente recibo lo que Dios me da y lo comparto. Pero hermano, ¿por qué te fuiste alejando de esos tiempos con Dios? ¿Por qué permitiste que otras cosas ocuparan el tiempo que era exclusivo para el Señor? ¿Por qué permitiste que otros intereses estén por encima del amor que le tenías a Cristo? ¿Y por qué hablo de indirecta? Porque algunos han dejado de discipularse, han dejado de venir a los estudios, han dejado de interceder, han dejado de congregar. Bueno, si muchos dieron pasos atrás. Y tú, hermano, que estás sirviendo al Señor en camino de salvación, te has estancado espiritualmente. Este es el momento, este es el tiempo en el cual tengas que aceptarlo. Y no aceptarlo de manera emocional, para que te dure una semana tus tiempos de oración. Aceptarlo para que camines con el Señor toda tu vida. Yo cuando la veo a la hermana Victoria, yo sé que Victoria es una mujer de oración. Y la abrazo a Victoria muchas veces y le veo sus canitas. Y yo le digo, Victoria, y ahí está, nos estamos haciendo viejos en el Señor. Y le digo, hasta el fin, ¿no, Victoria? Sí, pastor, me dice, hasta el fin. Cuando alguien se enamora de Cristo, cuando alguien ama al Señor, no lo ama por 3 meses, no lo ama por 6 meses, no lo ama por 1 año, lo ama para toda la vida. Dele fuertes palmas a nuestro Dios. El Señor envía ese mensaje a la iglesia de Éfeso con la esperanza de que se vuelvan a Él nuevamente. Igualmente te dice el Señor, camino de salvación, tengo algo contra ti. Vienes los miércoles temprano y me sirves, vienes los sábados y limpias mi iglesia, vienes los domingos y intercedes, los jueves, los martes. Pero has caído en una rutina. No está mi presencia ahí. Ya no está mi presencia ahí. ¿Y saben por qué les dije que reúnan hasta el que danza aquí? Hasta la jovencita que danza aquí, la adolescente que danza aquí. Porque todo eso es un servicio a Dios. Y no debe ser impuesto. Y no debe ser obligado. Debería estar en tu corazón. ¿Alguien dice amén? Finalmente, primero que hemos visto, el elogio. ¿Quién me ayuda? Después, el reproche. Ahora hemos visto el consejo. Ahora veamos la consecuencia. Si no recibes el consejo. Si no, vendré a ti, dice el Señor, y quitaré su candelero de su lugar. ¿Sabe de qué está hablando Dios ahí? Este mensaje de un juicio local sobre esa iglesia de Éfeso. El Señor estaba advirtiendo que su presencia se iba a retirar de esa congregación, así como se puede retirar de camino de salvación si usted no se alinea.
Y vamos a estar danzando y cantando y alabando nuestra carne. Y van a pasar los años y no vamos a ver nada extraordinario, nada sobrenatural, nada poderoso en este lugar. ¿Por qué? Porque usted ha pensado que la iglesia solamente es el pastor. Quitaré mi candelero de su lugar. El Señor amenazó con poner fin a su presencia en la iglesia de Éfeso. ¿Y saben qué, hermanos? Yo tengo mucho temor. Tengo miedo, tengo temor de que la presencia del Señor sea parte de este lugar. Yo sé que Dios ha hablado, y esto no es casualidad. Yo sé que Dios ha hablado, que viene un derramamiento de su espíritu para activarnos a todos. Pero ¿a quiénes va? ¿A quiénes el Señor va a tocar con su espíritu? Aquellos que están en el espíritu. Ellos van a recibir dones, ellos van a recibir ministerios, ellos van a recibir la unción. Y el hermano José ya no va a cantar como canta. La hermana Talita no va a cantar como canta. La hermana Emily no va a cantar como canta. El hermano Carlos no va a predicar como predica. Por favor, dile al que está al lado. La iglesia no es solo el pastor. Dile. Dile al que está al lado. Tú eres la iglesia, hermano. Dile. Tú también eres la iglesia. Dile. Como dije hace un momento, ¿no? Lo que no se construye en secreto, en la intimidad con Dios, no se puede sostener en público. Usted puede hablar muy bonito aquí en el altar. Usted puede servir con mucha alegría como mujer. Usted puede estar haciendo alguna cosa para la obra del Señor aquí y con gozo. Pero ese gozo es natural, no es espiritual. ¿Alguien está aquí? Bendito y alabado sea el Señor por siempre. Bendito y alabado sea el Señor por siempre. Este es uno de los problemas silenciosos más comunes en la iglesia de hoy. Estamos terminando. Mire. ¿Cuántos de los que están aquí, en este lado, los que sirven, suben al altar? Levante su mano. Mantenga su mano levantada. Yo te voy a exhortar ahora. No subas al altar si no tienes un altar en tu casa. Baja tus manos. No pises el altar si no tienes un altar en tu propia casa. Así que yo voy a entender si por ahí alguno ya no lo veo cantar, ya no lo veo tocar, ya no lo veo fluir en el altar. Voy a entender, por lo menos son honestos, que busquen su tiempo de restauración, pero no vengan su carne aquí a dedicarle nada a Dios, porque Dios no lo va a recibir. ¿Alguien está aquí? ¿Sabe cuándo la palabra transforma? Cuando la palabra es llevada por el Espíritu. ¿Y a quiénes transforma? Aquellos que tienen vida espiritual. Los que no tienen vida espiritual, rebota, hermanos. Rebota. Así te lo digo, rebota. Regresa. Pero los que tienen vida espiritual son transformados por la palabra de gloria en gloria. Dele fuertes palmas al Señor, por favor. Así que ya saben, el problema no es servir. El problema es servir sin el Espíritu de Dios. Póngase de pie.
Mis hermanos nuevos que han venido, qué pena. Bueno, espero que hayan entendido de todas maneras si algún día se animan a servir a Dios. Quiero agradecer a mis hermanos que nos han acompañado por el Facebook, de todas partes del mundo, del Perú, de provincia y de acá también cerca, que le da flojera venir. Dios los bendiga.